Hola familia de Vida Cristiana, sigamos orando por nuestra nación. Durante todos estos domingos hemos estado analizando la serie Decisión en tiempos de crisis y hoy he querido titular el tema que quiero compartir con ustedes, cuarentena espiritual. Pero antes quiero recomendarle a ustedes un libro que se llama 257 días, la historia de un secuestro. Ese libro plasma el testimonio de un arquitecto mexicano que en el año 1990, cuando tenía 33 años, fue secuestrado saliendo de una parroquia y estuvo 257 días viviendo el infierno de un secuestro. En aquel momento, casado con su esposa Gaby, 7 hijos, relata la historia en este libro. Y pude extraer muchos conceptos de la historia de este hombre, Bosco Gutiérrez, que creo que son importantes en el mensaje que quiero hoy día caratularlo bajo este título que les acabo de mencionar. Y hay 3 tipos de cuarentena, le coloqué entre comillas ese concepto que en la escritura quiero hoy día comunicarles a ustedes. Uno fue la experiencia de Noé, viviendo el diluvio durante 40 días y 40 noches. Imagínense en medio de un arca, en toda aquella experiencia, eso sí que es cuarentena. La vida de José, que por un acto injusto, acusado por la esposa de un capitán del ejército del faraón, de Potifar, tiene que ir a parar a la cárcel y también ahí, en ese lugar de cárcel, vive también una experiencia de encierro. ¿Y qué es lo que hace durante esa experiencia? Y finalmente la vida de Pablo y Silas, que por pregonar el Evangelio también van a parar a la cárcel, y puedo extraer de ahí también una enseñanza para todos nosotros, en una riqueza de hombres que vivieron una experiencia de encierro, una experiencia de cuarentena, sacando una vida espiritual notable. Y lo quiero anclar con el testimonio de Bosco Gutiérrez porque también creo que este hombre de fe nos puede, a través de su testimonio, extraído en este libro que se lo recomiendo, saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que tomar decisiones y qué estamos haciendo ahora que vamos a estar quizás muchas semanas, espero que no sean tantas, encerrados en nuestras casas, si vamos a ser hombres y mujeres con un crecimiento y una madurez espiritual diferente de la que éramos antes de esta pandemia. Voy al relato de la vida de Noé que está plasmado en Génesis capítulo 7 del versículo 1 al 4 y dice así. El Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros, lleva 7 machos y 7 hembras, pero de los impuros, solo un macho y una hembra. Lleva también 7 machos y 7 hembras de las aves del cielo, para conservar su especie sobre la tierra. Porque dentro de 7 días haré que llueva sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y así borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Le da una instrucción clara, precisa a Noé y le dice que construye un arca y en esa arca entren animales de ciertas categorías. Y le advierte que en 7 días más hará llover durante 40 días y 40 noches. Mire la respuesta, más bien el testimonio que se ve de Noé frente a esa instrucción dada por Dios en tiempos pro de cuarentena. Mire, Génesis capítulo 7, versículo 5. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Noé hizo todo de acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Aquí hay un primer principio que quiero dejarles, la obediencia. La obediencia. Simplemente obedecer. Obedecer es algo que puede ser súper fácil en términos teóricos de plasmar o cumplir, pero en términos prácticos muchas veces no es así. Y creo que esto es un tiempo para obedecer. Obedecer no solamente lo que nos está diciendo una autoridad sanitaria,
autoridad de gobierno frente a esta crisis, sino que obedecer a Dios en todo lo que nos va a hablar en este tiempo. Este es un tiempo para escuchar la voz de Dios. Yo creo que a ti el Señor ya te ha dicho algunas cosas. Te ha dado quizás un examen en el corazón, en el alma, de ciertas áreas en las cuales Dios quiere comenzar a trabajar en nuestras vidas. El punto es si vamos a obedecer o no. Noé dijo aquí, yo simplemente Dios me encomendó esta tarea y en esta tarea, aunque no la entienda, tengo que obedecer. Y son tiempos de obediencia, son tiempos no de desobediencia a lo que Dios nos quiere hablar. ¿Qué más podemos ver en la vida de Noé respecto a este diluvio? Se relata más adelante en el capítulo 8 del versículo del 6 al 12 y dice así: Después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro esperando que se secara la tierra. Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. Esperó 7 días más. Frenó ahí. Está ya en 40 días de cuarentena espiritual, así le he titulado al tema, y comienza a Noé a ver si efectivamente ya las aguas han descendido de la tierra. Y vive la experiencia primero con un cuervo, después con una paloma, y ve que aún no hay algún resultado inminente para que se termine en aquel proceso. Y dice que esperó 7 días más. Muy interesante eso. Voy adelante con el texto nuevamente. Y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Caía la noche cuando la paloma regresó, trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó 7 días más. Nuevamente vuelvo a mencionar esta expresión en este texto. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó. ¿Cuál es el concepto que quiero transmitir aquí? Tiene que ver con la paciencia. Esperar el tiempo de Dios. Habían pasado 40 días y 40 noches. Imagínense todas las cosas que pasaban dentro del arca. Los olores de los animales, limpiar lo que los animales defecan, los mareos. Imagínense usted estar 40 días y 40 noches con animales de todo tipo ahí en esas circunstancias. Y primero un cuervo, no hay esperanza de que ese proceso se acabe. Después una paloma, tampoco, y una segunda paloma regresa con una esperanza de que el proceso pareciera ser que está llegando a su fin. No fueron solamente 40 días, ya habían pasado los 40 días, fueron 7 días y después 7 días más. Este es un tiempo también en que Dios quiere hablarnos de la paciencia. No sabemos cuánto va a durar esta crisis y no solamente me quiero referir a la sanitaria. Vendrán momentos difíciles en el área económica y en otros aspectos más. Pero Dios nos está hablando acerca de cómo trabajar la paciencia para esperar los tiempos perfectos de Dios y no nuestros tiempos que son distintos al cronos que Dios tiene para nuestras vidas. Resalto un versículo en este tema que tiene que ver con la paciencia. El versículo que leí anteriormente. Dice, caía la noche cuando la paloma regresó trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Yo creo que cuando vio esta ramita de olivo, la paloma, vino la esperanza. Yo quiero transmitirles ese mensaje a cada uno de ustedes. Este es un tiempo de la paciencia y este es un tiempo para la esperanza. Si tenemos esperanza, produce fe. Si tenemos miedo, destruye la esperanza y destruye la fe. Este es un tiempo que no va a ser eterno,
pero es un tiempo que Dios va a trabajar nuestra paciencia para esperar sus tiempos y no nuestros tiempos frente a una crisis. Y la esperanza y la fe es el mejor soldado que podemos tener para enfrentar a un enemigo que es el temor, que es el miedo. No podemos abrazar la esperanza con el miedo. Si abrazamos la esperanza, huye el miedo. Si abrazamos la fe, el temor se va. Este hombre que yo relataba en este libro que se llama Bosco Gutiérrez, lo deja muy plasmado. Él, cuando llega a ese lugar donde es encerrado, lo desnudan completamente. Era un lugar, una celda de 1 metro por 3, donde los secuestradores eran 5 hombres que permanentemente estaban encapuchados, nunca los pudo ver en sus rostros. Es un lugar absolutamente aislado, donde le colocaban en un cassette música ruidosa durante las 24 horas. Una de las historias más oscuras que él vive es que comienzan a interrogarlo para pedirle información acerca de su familia, de su esposa, de sus hijos, el apodo de su mascota, la rutina que hacía su esposa Gaby en el supermercado, cómo era la forma como sus hijos, él se relacionaba, y fue golpeado durante ese interrogatorio durante 4 horas. Y una de las cosas que más lo afectó a él fue que cuando tuvo que contar todas las preguntas íntimas, porque esperaba en ese interrogatorio otro tipo de preguntas, esperaba quizás saber cuál es el dinero que tenía su padre, porque su padre era una persona que tenía un poder económico importante, o los bienes que él tenía. Le preguntaron cosas íntimas. Y él cuenta en este libro que al contar, al relatar aspectos que eran muy propios de su vida privada, con su esposa, con sus hijos, sintió que lo estaba traicionando a todos ellos. Y ahí vive los 14 días más duros. Dice que estuvo 14 días en esa celda, en una depresión profunda, porque sentía que estaba traicionando a su familia. ¿Y dónde estaba la esperanza ahí? ¿Dónde estaba la fe ahí? Y vamos a seguir adelante con los textos bíblicos y les voy a mostrar algo muy interesante en la vida de este hombre que nos da una luz para todos nosotros que estamos viviendo en estos tiempos de cuarentena. Noé nos da una enseñanza, son tiempos de obediencia, son tiempos de obediencia. Nos da una segunda enseñanza, son tiempos que hay que tener paciencia. Llevaba 40 días y 40 noches en un diluvio y se alarga 7 días más porque no encuentra a través de la experiencia de las aves algo, una señal donde hubiese tierra, y después otros 7 días más. Eso es algo que está ocurriendo hoy en nosotros, cuando las cuarentenas se supone que se van a levantar y no se levantan. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué ocurre emocionalmente contigo? ¿Qué pasa con tu salud mental? ¿Qué pasa con tu vida espiritual? Vamos a aprovechar este tiempo para trabajar un aspecto tan relevante que es esperar el tiempo de Dios y no nuestros tiempos en estos momentos de crisis. Y el segundo aspecto que podemos ver en la vida de Noé es la esperanza y la fe. Cuando llega la ramita de olivo, dice, aquí hay esperanza de que esto tiene un fin. Y esta crisis va a tener un fin, pero va a tener un fin en el tiempo de Dios, no en nuestro propio tiempo. Este arquitecto, 14 días en esa depresión, porque sentía que estaba traicionando completamente a su familia, comienza también a vivir la desesperanza en un momento de angustia, pero la encuentra la salida en este maravilloso libro y que lo relata más adelante y se lo voy a mencionar a medida que vayamos en la segunda experiencia que tiene que ver con la vida de José. José es vendido como un esclavo por sus hermanos en la casa de Potifar, que era el capitán del ejército del faraón. En dicha casa, José desarrolla una labor de servicio que es admirada por Potifar de una manera realmente notable.
Vio que José era un hombre de excelencia, diligente, y se da cuenta que todo lo que hacía José prosperaba. Se ganó la confianza absoluta de Potifar y en medio de todo ese periodo, su mujer, la mujer de Potifar, quiere seducirlo para acostarse con él. José se niega a dicha seducción por temor a Dios y por respeto a la vida de Potifar, y a causa de esa situación de negarse, la mujer hace toda una trampa maliciosa con Potifar, y Potifar le cree la versión de su mujer y José injustamente va a parar a la cárcel. Cambia todo el escenario para la vida de José. Estar en el privilegio de la casa de un capitán del ejército del faraón, injustamente va a parar al encierro de una cárcel. Pero hay una actitud notable en esos dos encierros que tiene José, porque en ambas experiencias era un esclavo. En la casa de Potifar era un esclavo, pero tenía privilegio porque vivía en un lugar realmente de comodidades y de responsabilidades como un hombre de confianza que le había brindado Potifar a causa de su excelencia de servicio. Y va a parar a una cárcel. Pero en la cárcel no cambia su actitud, no cambia su nivel de responsabilidad. Se gana la confianza del jefe de la cárcel y se da cuenta que todo lo que hace José tiene una labor de excelencia notable, y esto nos enseña un segundo principio que tiene que ver cómo nosotros actuamos frente a una crisis de encierro. ¿Cuál es la actitud que tenemos? Y este hombre que se llama Bosco Gutiérrez, el arquitecto que les mencionaba anteriormente, él decide tomar una actitud en esa cárcel o en ese encierro en ese de 3 por 1 metro, que es un lugar realmente espantoso. Tal como se lo mencionaba anteriormente, él no tenía acceso a nada. Era un lugar donde no había una ventana tampoco. Era un lugar donde lo único que escuchaba durante las 24 horas era un ruido de música espantosa que estaba en un cassette, porque lo que se pretendía es que él tampoco pudiese gritar para que alguien lo escuchara para acudir a un socorro inminente. Era un lugar donde no sabía a qué hora el sol se ponía, a qué hora se despertaba, no tenía relaciones con las horas. Tuvo que generar toda una rutina en medio de esos 257 días. No sabía cuándo había que desayunar, cuándo había que almorzar o cuándo había que cenar. Lo alimentaban durante 3 horas, simplemente había una cámara y él con un papel decía quiero comer. Y los secuestradores le preguntaron, ¿usted quiere desayuno, almuerzo, cena? No decían nada más. Y él tenía que adivinar y tuvo que hacer una cronología del tiempo y que la describía en las paredes de ese lugar y que está relatada perfectamente en este libro, 257 días, la historia de un secuestro. Pero una de las cosas que menciona Bosco Gutiérrez, este arquitecto, es que las circunstancias nosotros no las podemos cambiar. No podemos cambiar si esta pandemia cuándo va a terminar o no va a terminar. No podemos cambiar esta crisis económica que se viene por delante, cuándo se va a acabar o no se va a acabar. Él dice, yo no puedo cambiar cuándo voy a ser liberado. No puedo cambiar las circunstancias de estar aquí en este lugar de 3 por 1. Pero lo que sí puedo cambiar es la actitud frente a las circunstancias. Y él hace algo muy, muy genial. Se da cuenta que para ocupar su tiempo comienza a limpiar ese lugar de 3 por 1, comienza a tener una rutina para tratar de ocupar su tiempo en ese espacio de 24 horas, y establece que hay 3 cosas que son importantes: la salud mental, la salud física y la actitud para cómo estoy enfrentando una circunstancia tan adversa. Curiosamente, son las 3 cosas que hoy día tenemos que enfrentar. La salud mental, cómo enfrenta este hombre, y al igual que José, y al igual que Noé, una salud mental, perdone la redundancia, saludable. La actitud con la cual yo me enfrento frente a una circunstancia que no puedo cambiar. Aquí no podemos cambiar la pandemia. Aquí hay circunstancias que no vamos a poder cambiar porque no dependen de nosotros. Pero lo que sí depende de nosotros es la actitud como enfrentamos esta crisis que tenemos por delante. Este arquitecto decía hacer una rutina de ejercicios, porque además era
le gustaba hacer maratones y por lo tanto no perdió la rutina de ejercicio para tener una salud mental acorde, una salud física acorde, y le voy a contar cómo él desarrolla la vida espiritual en medio de esa circunstancia tan terrible, tan compleja. ¿Qué más podemos ver también en la vida de José? José nos da un ejemplo notable cuando fue un hombre de confianza en la casa de Potifar y también un hombre de confianza al jefe de todos los prisioneros que estaban en ese lugar. Es el tiempo para la flexibilidad y adaptarse al nuevo escenario que tenemos por delante. Solo los que tengan esta capacidad podrán sacar una gran lección de madurez y riqueza espiritual. Esto es muy, muy determinante. ¿Cómo nosotros vamos a tener capacidad para adaptarnos a este tiempo difícil que estamos viviendo? Las personas que sean flexibles y tengan esa capacidad de adaptarse y esa flexibilidad, aunque la circunstancia no la podamos cambiar, creo que vamos a poder desarrollar una madurez espiritual y un crecimiento como hombres, como mujeres, frente a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Creo, creo sinceramente que la vida de José nos enseña diligencia, la vida de José nos enseña adaptabilidad, la vida de José nos enseña flexibilidad y no importando la circunstancia que tengamos por delante. Lo hizo sí en la casa, que no era cualquier casa, de Potifar, del capitán del ejército del faraón, y tuvo la misma actitud en una cárcel en la cual estaba ahí injustamente. Bosco Gutiérrez nos da la misma lección. Bosco Gutiérrez, un hombre que a los 30 años secuestrado, saliendo de una parroquia, en ese momento con su esposa Gaby, 7 hijos, una familia feliz, le cambia la historia de su vida y va a parar a un lugar de 3x1 y en ese lugar tiene que enfrentar y saber qué hacer en una circunstancia totalmente adversa. José sale del palacio de Potifar, por decirlo de esa forma, va a parar a una cárcel. Bosco Gutiérrez, arquitecto, en una familia acomodada, va a parar a un lugar terrible de 3x1. Y él dice que lo que fue clave fue la actitud frente a la circunstancia. La circunstancia no la podemos cambiar, la pandemia no la podemos cambiar, la crisis económica no la podemos cambiar. Hay tantas cosas que no dependen de nosotros, pero lo que sí depende de nosotros es la actitud que enfrentamos en cualquier situación de crisis y la capacidad para adaptarnos a ese tiempo, la capacidad para ser flexibles en ese tiempo. Finalmente, quiero mencionar la vida de Pablo y Silas, que también lo viven en un encierro, en una cárcel. Mira el texto. En Hechos capítulo 16, del versículo del 22 al 25, dice así. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. Aquí nuevamente dos cristianos, Pablo y Silas, por pregonar el Evangelio de Jesucristo, injustamente van a parar a una cárcel, al igual que José. Y en medio de aquella circunstancia, en un calabozo donde además fueron previamente golpeados, los colocan en el cepo y ellos hacen algo en medio de esa cuarentena, entre comillas, en medio de ese encierro. ¿Saben lo que hacen? Se ponen a alabar y a orar al Señor, la acción de gracia. Esa es la otra enseñanza que les quiero decir. ¿Somos agradecidos por este tiempo o lo vamos a quejar y lamentar por este tiempo? Si somos agradecidos, aunque no entendemos la circunstancia que tenemos por delante y que es difícil y que es compleja, Dios detrás de esa actitud va a actuar de una manera muy sobrenatural, muy sobrenatural. Estos no son tiempos para lamentarse, estos no son tiempos para quejarse, son tiempos incluso para dar gracias a Dios
porque son procesos en los cuales Dios nos está enseñando muchas cosas, ahí en los encierros, en las casas, en los departamentos. Son tiempos para dar gracias a Dios porque lo que Él nos hable es para corregir aspectos en nuestra vida. Son tiempos para escuchar la sabiduría de Dios frente a decisiones que vamos a tener que tomar en tiempo presente y en tiempo futuro. Pero creo que dar gracias a Dios produce algo en la esfera espiritual notable. Como hay estudios para todos que hacen en el mundo cristiano, a través de unas crónicas que me han llegado, el ejercicio de dar gracias 10 minutos al día, imagínese eso, haga ese ejercicio. Solamente orando y dando gracias a Dios 10 minutos al día, pura acción de gracias por las cosas que usted se pueda imaginar que han ocurrido en su vida, en tiempos pasados, en tiempos presentes y lo que está ocurriendo hoy. Solamente dar gracias. Ese tiene un efecto en la salud espiritual incalculable. Bosco Gutiérrez habla de la salud mental, que es la actitud que enfrentamos las circunstancias. Las circunstancias no las podemos cambiar, se lo decía anteriormente, pero la actitud frente a las circunstancias es lo que nos permite tener una salud mental sana y limpia. Él comienza a enfrentar ese encierro de un secuestro con una actitud no pensando en las circunstancias. No puede cambiar el secuestro, no puede cambiar no ver a su familia. Simplemente lo que sí puede hacer es tener una actitud distinta frente a un hecho que es muy adverso. Lo otro, la salud física, así, ejercicio, como le decía anteriormente. Y la salud espiritual tiene que ver con la acción de gracia. Y a él le ocurre algo que él mismo reconoce en este libro, 257 días, la historia de un secuestro. Yo lo invito a ver, a que usted lea el libro. Lo puede bajar de Amazon, creo que vale $1, no sé, algo así, o $7, una cosa así vale el libro. Es muy barato. Y la historia de este hombre que es un católico nos da una tremenda enseñanza de cómo vivir estos tiempos hoy. Él lo vivió en una situación extrema durante 257 días. Y habla de este punto de la acción de gracia cuando le ocurre lo siguiente. Y él mismo reconoce que este fue el punto de inflexión en toda su historia. Cuando se le pregunta en el ámbito periodístico, pero usted, ¿cómo pudo zafarse de esta situación tan oscura? Él reconoce lo que al comienzo de este mensaje yo les mencionaba durante los interrogatorios que tuvo con los secuestradores. Uno de los momentos más duros es cuando le preguntaron cosas íntimas de la vida cotidiana de sus hijos, de su vida doméstica y particularmente de su esposa Gaby. Y cuando a raíz de las múltiples preguntas y también golpes que recibió, tuvo que decir y entregar toda esa información, él sintió que lo estaba traicionando a toda su familia y a su esposa. Vivió 14 días que fueron los más difíciles, solamente quería morirse porque estaba traicionando a su familia entregando información que era muy privada y muy íntima. 14 días en que no comió, 14 días en los cuales solamente estuvo tirado en el piso de ese lugar de 3x1. Y uno de los secuestradores estaba tratando de persuadirlo que tenía que comer, si quería tomar algo. Y él cuenta esta anécdota en el libro, de una manera muy singular, muy particular. Él pidió un vaso de whisky con hielo, pero que fuese en un vaso no de plástico, en un vaso de vidrio. Y le traen el vaso de whisky. ¿Y por qué pidió whisky? Porque en medio de toda esa angustia que tenía pensaba emborracharse, sentir el olor del whisky y todo lo que ese licor produce desde el punto de vista de la situación angustiosa que estaba viviendo. Y cuando está a punto de beber el whisky, él escucha una voz en su conciencia que le dice, ofréndame el whisky, ofréndame el whisky. Y, ¿Y cómo voy a ofrendar el whisky si es lo único que tengo? Él se hablaba a sí mismo, es lo único que tengo. Y se dio cuenta de que él no podía cambiar la circunstancia de estar secuestrado.
Él no podía cambiar la circunstancia de si algún día iba a volver a ver a su esposa y a sus hijos. Él no podía cambiar la circunstancia de ser libre. Pero lo que sí podía cambiar era que podía ofrendar el whisky. Y decide hacer un acto de derramar el whisky en medio de ese lugar de 3x1, esa especie de celda 3x1. Y dice que ese día se produjo una libertad en él espiritual incalculable, porque fue un acto de ofrendar algo que sí estaba en sus manos de poder hacer. Y esto es lo mismo que produce la acción de gracia, lo que produce la alabanza, lo que produce la oración de dos hombres que están en una celda, injustamente en un cepo. Pueden quejarse, pueden autocomplacerse o victimizarse, como usted quiera llamarlo, o pueden dar gracias a Dios, orar, y cuando él derrama el whisky, Bosco Gutiérrez, y cuando Pablo y Silas deciden alabar y orar, mire lo que ocurre en los versículos siguientes, y dice así, en el versículo 26. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Impresionante. Eso es algún hecho sobrenatural. El arquitecto Bosco dice exactamente lo mismo. Algo pasó cuando ofrendé el whisky a esa voz que me decía, ofréndame el whisky. Era lo único que él podía hacer. Dice que ese día fue el punto de inflexión y produjo una libertad espiritual en medio de una circunstancia terrible. Durante esos 257 días que estuvo en esa celda, que no era una celda en realidad, era casi un lugar fabricado terrible de secuestro, él, cuando llegó la Navidad y previo a la Navidad, uno de los secuestradores le preguntaba, ¿cómo usted aguanta tanto? ¿Cómo usted resiste tanto? Y él en ese momento dice, para mí, si tengo que morir, tendré que morir. Es lo que tengo que aceptar. ¿Cómo puede declarar eso un hombre si no tiene libertad y sanidad espiritual? El arquitecto, cuando llega la Navidad, que todavía está en ese lugar de secuestro, les pide algo a los secuestradores. Les dice si puede rezar. Escuche bien esto, si puede rezar por ellos. Ellos no podían creer lo que él les estaba solicitando y acceden a su petición y él comienza a rezar por sus vidas. Se produce una situación realmente extraordinaria. Dice que estos secuestradores comienzan a quebrantarse, comienzan a llorar y le agradecen ese espacio de tiempo. Lo que los quebranta fue lo que él declara. Él dice, ustedes son secuestradores, yo soy el secuestrado, pero Dios es el mismo para ustedes y es el mismo para mí. Este arquitecto, con su fe, con su encierro, con su historia de dolor de 257 días que vivió, nunca perdió la perspectiva de dar gracias, dar gracias. No importa fuese la circunstancia que estuviese viviendo, como Pablo y Silas, en medio, en medio de esa cárcel, ahí en el cepo, comenzaron a orar y el terremoto se produce. Y quizás eso sea lo que más tenemos que hacer en este tiempo de encierros. La cuarentena espiritual es también dar gracias a Dios, porque hay circunstancias que no podemos cambiar, pero hay una que sí podemos cambiar. Aún, aún en los momentos de dolor da gracias, aún en los momentos de inseguridad da gracias, aún en los momentos de temor da gracias. Con eso nuestra vida de fe es acrecentada poderosamente. La vida de estos hombres nos enseñan varios principios. La vida de Noé nos habla de obedecer, son tiempos para obedecer, son tiempos para la paciencia. Estuvo 40 días y 40 noches
Y bueno, ¿cuándo se van a acabar los 40 días, los 40 noches que Dios me dijo? No hace esa pregunta. No es. Dios le dijo que iba a haber un diluvio de 40 días y 40 noches. Y en 40 días y 40 noches hace volar un cuervo y no pasa nada. Después una paloma, tampoco pasa nada. Y pasaron 15 días más, 14 días más, y las aguas descendieron. Es un tiempo para la paciencia y esperar los tiempos de Dios. Pero cuando llega la paloma con la hoja de olivo, es la esperanza. Hay que tener esperanza. Esperanza, porque la esperanza y la fe es la que ahuyenta el temor, los miedos y la inseguridad. La vida de José nos habla de una vida de actitud, lo que Bosco lo relata magistralmente en ese libro 257 días, la historia de un secuestro. La actitud, la actitud que tenemos es determinante. Las circunstancias no las podemos cambiar, pero la actitud nuestra frente a las circunstancias la podemos cambiar. Y hay muchas cosas en las cuales tenemos que ser diligentes. Ahí, incluso encerrados en nuestras casas, hay cosas que tenemos que ser diligentes. Bosco se preocupó de tener hasta el lugar de 3x1 súper limpio. Tenía una rutina de ejercicios. Tenía una rutina que la escribía en las paredes para saber cuándo más o menos podría anochecer, el atardecer o el amanecer. Nunca, nunca perdió esa rutina. Y eso fue determinante. Y José nos enseña de que cualquiera sea la circunstancia, estemos viviendo en una casa cómoda como el capitán del ejército del faraón, Potifar, y después ir a parar a una cárcel, su actitud no cambió. Y su diligencia no cambió, fue diligente, muy diligente, y loado por su diligencia, y premiado por su diligencia como un hombre de confianza en la casa de Potifar, y también elogiado y reconocido en la cárcel por el jefe de los prisioneros por la labor diligente que también prestaba ahí. Eso tiene que ver con la actitud. Las circunstancias no podemos cambiarlas, pero la actitud depende de nosotros. Y finalmente Pablo y Silas, ¿qué es lo que hacen? Da gracias, da gracias, da gracias. Simplemente es un tiempo para dar gracias, adorar a Dios. Y cuando comenzamos a dar gracias, entramos en una esfera espiritual. Y esa esfera espiritual que no es racional, que no es humana, comienza a romper las cadenas, cualquier tipo de cadenas de miedo, de inseguridades, de situaciones que a lo mejor por el pensamiento humano son imposibles de poder superar. Algo ocurre ahí, un terremoto sacude y un terremoto que produce libertad espiritual notable. El libro de la historia de 257 días, la historia de un secuestro, página por Amazon, también tiene frases notables de este arquitecto y, y quiero mencionar dos. Una que dice, no tenemos la posibilidad de alargar la vida, pero sí ensancharla. No tenemos la posibilidad de alargar la vida, pero sí ensancharla. Eso es verdad. La vida no nos pertenece, no tenemos posibilidad de que nadie tiene garantizado de que no va a ser contagiado por COVID. Nadie tiene garantizado que puede alargar una vida, pero sí podemos ensancharla en cómo enfrentar la vida con una actitud como tuvo Noé, siendo obediente a Dios, de lo que Dios nos está hablando cada uno de nosotros en este tiempo. Tener la paciencia para esperar los tiempos de Dios y aferrarnos a la esperanza, porque la esperanza produce fe y es el mejor antídoto para el miedo y el temor. Tener la actitud de José frente a las circunstancias, la diligencia de José frente a las circunstancias, eso es ensanchar la vida. No alarga la vida, pero sí la ensancha. Y lo que ensancha mucho la vida es la actitud de agradecimiento, de adoración que cada uno de nosotros podemos tener. Hace un tiempo atrás, un periodista le pregunta al arquitecto Bosco Gutiérrez eh, cómo se siente hoy, después de muchos años de libertad, cómo se siente hoy
que puede disfrutar de una vida distinta de aquel episodio terrible, horrible del año 1990. Bosco, perdón, tenía 33 años en aquel momento, su esposa 29 años, 7 hijos, imagínense, 7 hijos cuando ocurre el secuestro. Después tuvieron dos hijas más. ¿Y cómo se siente hoy? Y Bosco Gutiérrez saca una frase increíble, profunda, y dice así: es más fácil ser santo secuestrado que libre. Es más fácil ser santo secuestrado que libre. Mi mejor vía espiritual, donde fui más profundo, donde pude escuchar más a Dios, donde fui más santo, fue en ese lugar que estuve 257 días encerrado en un espacio de 1 metro por 3. Fue donde más pude desarrollar la vida de oración. Fue donde más pude escuchar lo que Dios me quería hablar. Fue donde más pude desarrollar la actitud frente a las circunstancias y darme cuenta que las circunstancias nunca las vamos a poder cambiar, no dependen de nosotros, pero la actitud siempre va a depender de nosotros. Fue donde más pude desarrollar la fe, fue donde más pude desarrollar la esperanza y fue donde más pude rezar, fue donde más pude orar, donde fui más profundo espiritualmente. Y por eso esta maravillosa frase que él dice: es más fácil ser santo secuestrado que libre. Hoy no estamos en un lugar de 3x1. Nuestras casas no tienen 3x1. Nos sentimos secuestrados. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo? Estamos viviendo un tiempo de profundidad espiritual. Estamos viviendo un tiempo de trabajar la paciencia y esperar los tiempos de Dios. Estamos viviendo un tiempo de aferrarnos a la fe y a la esperanza. Estamos viviendo un tiempo de ser diligentes y tener una actitud de cómo enfrentar las circunstancias que tenemos por delante. O estamos con el temor, con el miedo, con situaciones de que nos quejamos y que nos lamentamos. Es más fácil ser santo secuestrado que libre. Querida familia Vida Cristiana, quedémonos con esta famosa y notable frase: es más fácil ser santo secuestrado que libre. Bendita cuarentena espiritual. Como dice mi amigo Marcelo González, hasta la muerte. Chao.